La Barcada Podcast, el podcast de las artes marciales filipinas en español. Hola y bienvenidos de nuevo a La Barcada Podcast, el podcast de las artes marciales filipinas en español. Y para ello, pues hoy tenemos a un histórico de las artes marciales filipinas. Él es, sobre todo aquí en España, él es Francisco Javier Gómez. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar acerca del inicio de las artes marciales filipinas en España. Y para ello, bueno, primero vamos a presentar a Paco. Paco, cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria dentro de las artes marciales filipinas o cómo comenzaste dentro de las artes marciales. Bueno, pues, si te parece, empezamos ya con lo de la historia de las artes filipinas y así introduzco cuando empecé yo De acuerdo. las artes marciales. Vale, yo recuerdo, bueno, yo me comencé y me inicié contigo. Yo recuerdo aquella vez en Albacete que vi un gimnasio y bueno, ya practicaba artes marciales y tal y supe que quería hacer eso y bueno, ¿cómo comenzó las artes marciales filipinas aquí en España? ¿Cómo comenzaron? Pues mira, en el año 85, Felipe Mercado, que acababa de regresar a España, se instaló en Valencia, que no sabía exactamente cómo se le iban a dar las cosas en España, entonces desde Australia se vino aquí y se dejó el billete de vuelta, se lo dejó abierto, por si a que eso no le venían bien las cosas, regresar a Australia. Entonces creo que fue Michael Andaluz el que le dijo, va a venir aquí Danilo Santo. Y entonces utilizó el billete de vuelta, que lo tenía abierto, para asistir a ese curso, ¿no? Ajá. Entonces eso fue cómo él encontró las artes marciales filipinas, ¿no? Y ese mismo año, como había contactado con Daniel Santo, que llevaba a Cas Magda de asistente, pues ese mismo año organizó en Valencia un curso con Cas Magda. Y así fue como empezaron las artes marciales filipinas en España. Y una pregunta, Paco, ¿cómo contactaste con Felipe y eso? Pues años después que ya habían comenzado ya las artes marciales a extenderse, gracias a que Daniel Santos ya había vuelto al año siguiente, en el 86 vino Daniel Santos por primera vez, que lo trajo también Felipe Mercado. ¿Eso en qué año fue, más o menos? En el 86. En el 86, allá. Sí, en el 85 se trajo a Cas Magda y en el 86 a Daniel Santos. Entonces Felipe empezó a salir en las revistas, en las que había por la época, y pues al verlo por allí contactamos con él y le dijimos de la posibilidad que había de ir periódicamente a entrenar con él allí a Valencia. Y así empecé yo. ¿Y eso fue a raíz de ver alguna publicación, alguna Sí, revista sí, claro. o fue directamente porque os hablaron? ¿Lo viste? ¿Cómo fue eso? No, en realidad fue por las revistas. Que hay que tener en cuenta que, aunque estamos hablando de artes marciales filipinas, Daniel Santos era muy mediático por el tema de Bruce Lee. Entonces era lo que aquí en España interesaba realmente, ¿no? Que era el tema de Bruce Lee, pero Daniel Santos llevaba en realidad las artes marciales filipinas casi más como bandera incluso que el propio Jeet Kune Do. Y empezamos así. Lo vimos en las revistas y nos dio Por comenzar con ello, ¿vale? Y en aquel entonces los entrenamientos, ¿cómo eran? ¿Eran diferentes ahora? Pues o muy eran... diferentes, muy ¿Sí? diferentes de cómo son ahora. Entonces, en aquellos tiempos, luego te contaré de cómo cambió mi mente en cuanto vi otras cosas distintas de lo que se hacía entonces. Sí, ¿no? eso son algunas preguntas que tengo aquí, pero en aquellos tiempos, pues los entrenamientos eran más light, digamos. En realidad no, si lo comparamos cómo se entrena ahora o cómo entrenamos nosotros ahora, pues la verdad,
No tiene mucho que ver. Digo, la forma de entrenar eran más de tipo seminario, tipo de tú a tú, clases privadas, ¿cómo era? La verdad es que aquí en España se había aprendido tipo seminario y las clases seguían siendo tipo seminario. Entonces, faltaba un poco el verdadero entrenamiento. Entonces, también nosotros lo hacíamos como clases privadas y acudíamos a muchísimos seminarios, los propios que hacía Felipe Mercado, que nosotros organizábamos o que organizaba otra gente en otros sitios que acudíamos. Y vamos, era todo más bien aprendizaje más que entrenamiento. Sí, aprendías técnicas, drills Exactamente. y cosas por el estilo, que era lo normal. Bueno, claro. yo recuerdo cuando iba allí cuando empezaste tú cuando lo hacíamos así claro. y tal y cual, y la verdad tenías que tener una cabeza bastante amplia, ¿no? Para eso. Que a partir de ese momento, ¿qué te aportaron? Porque, bueno, aparte de que ya empezaste a entrenar, luego me uní yo también allí y tal, y os fuisteis dando cursos también por España, recuerdo aquello, que hoy llamamos para hacer cursos y todo eso, pero ¿qué te aportaron a lo que tú ya hacías? Hombre, la verdad es que el tema de las armas me cambió un poco la manera que yo tenía de hacer las cosas o el pensamiento, ¿no? También veías que en realidad una persona, si quiere sacar ventaja de ti, va a utilizar un arma. Y tú, con la mentalidad de esgrimador, sabes que tienes que sacar ventaja para defenderte de alguien y no hacerlo al mismo nivel. Porque al mismo nivel pues, puede que tenga el ventaja, ¿no? O nivel inferior, es decir, imagínate que él tiene armas y tú no, pues estás en desventaja, ¿no? Y bueno, de aquella etapa de comienzos, de los 86 creo que se inició. Sí, Daño Santo vino aquí por primera vez en el 86. Yo me uní sobre el 93, que recuerdo, que era cinturón negro de karate, claro. Y fui los primeros instructores en España de Felipe Mercado fuimos Juan Cabañero y yo. Y eso fue en el año 92. Cuando nos hicieron instructores. Que eres un histórico, vamos. Sí, los primeros que salimos de aquella... Sí, luego se fue, recuerdo de mucha gente que está haciendo ahora artes marciales filipinas, unos una rama, otros otras y demás. Pues también recuerdo que había allí gente en los cursos de aquel entonces, ¿no? Incluso algunos sistemas muy famosos ahora que han derivado a otra cosa. Todos prácticamente salimos de allí. Claro, fueron los comienzos lo que había en realidad. Al principio, pues, la fama de Daño Santo y de dónde venía, del tema del Jeet Kune Do y todo eso, pues parecía que todo había cambiado para mejor o se había mejorado. Y no teníamos más visión que esa. Entonces, mientras teníamos esa visión, pues íbamos por ahí, pero luego al ver otras cosas distintas... Claro, ahí llegamos a un punto donde, bueno, muchos se quedaron con lo mismo, ¿no? Eso sí. Es lógico. Cada uno tenemos nuestras opiniones y todo eso. Y luego, ¿cómo empezaste a ver otras cosas? Pues dentro del tema de las artes marciales filipinas. La verdad es que Juan Cabañero, Justo Dieguez y yo nos fuimos a Londres a un cursillo de Daño Santo. Y allí ya estaban haciendo sistemas de artes marciales diferentes. O sea, digamos que venían más de la rama filipina que de la americana. Entonces, organizamos un curso con Pat O'Malley y John Harvey de Rapid Knees, que en realidad Rapid Knees estaba formado por distintos sistemas filipinos, ¿no? Y cuando los vimos y comparamos, por ejemplo, un ejercicio sencillo que hacíamos nosotros entonces, que era contra sombrada, ellos tenían uno también y nosotros... Y los vimos haciendo a ellos aquello y nosotros parecíamos niños a su lado, dando palicos que parecía que eso no tenía ninguna contundencia, pero nos dimos cuenta de que, claro, las artes marciales filipinas son para pelear, no
No para no jugar. una coreografía. Claro. Y entonces dijimos, no, estamos entrenando. Y entonces, a raíz de eso fue cuando ya empecé yo a cambiar. Vi distintos temas que veíamos que muchos ejercicios, muchas técnicas. Las técnicas en realidad son para recordar de dónde vienen las cosas, pero uno no pelea con técnicas. Aquel entonces fue cuando trajisteis a Pat O'Malley y John Harvey, ¿sí? Rapid Arnis, sí, recuerdo yo aquello, y fue la primera vez que vimos lo de la WCAF, que nos pareció una cosa... Claro, el traje sonaba aquello que era plas, 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 decía, madre mía, ¿eh? La verdad que sí, pero la excesiva protección... Sí, es lo que pasó. Hacía que luego eso no fuera nada real tampoco. Y se basaba más en golpear que intentar tener una defensa adecuada. Al fin y al cabo uno no puede estar golpeando mientras le están golpeando también. Y bueno, ahí fue ya prácticamente cuando te cambió todo, por así, por perspectiva, y nosotros íbamos detrás. Claro, como ahí siempre. es donde ya empezaba cambiando la cosa. Luego, yo que entonces estaba con Juan Cabañero asociado, digamos, pues tuvimos nuestras diferencias. Y yo me fui por un lado y él se fue por el otro. Entonces, poco tiempo después de aquello, contacté contactó, o él conmigo, ya no recuerdo, con Alfonso Acosta en Cartagena, y me dijo de la posibilidad de traer a Mark Denny de los Dos Brothers. Sí, buena época aquella también. Aquello sería por el 1999. 1999, Sí, exactamente. Sí, recuerdo, sí. Exactamente. Y nada, empezamos él y yo a traernos a Mark Denny. Hacíamos el curso en Cartagena y luego aquí en Albacete. ¿Cuántas veces lo trajisteis? Pues creo que fueron 6 o 7 años. Sí, 6 o 7 años, sí. 6 o 7 años trayéndolo, sí. Fue una muy buena época aquella, sí. Y bueno, ya después, una vez que comenzaste con Mardeni, ahí os cambiaría todavía aún más la visión, vamos, eso fue... Sí, ahí fue cuando ya realmente nos cambió la visión totalmente. O sea, ya el cambio se estaba produciendo, pero ver aquello ya cambió total porque ya estábamos entrenando con gente que había peleado. Dejaste atrás los inicios Sí, con ya, el Inosanto System, sí. y bueno, aún hubo gente, creo que, bueno, y siguen, y todo eso, ¿no? Sí, Mardeni venía de la rama de Ino Santo también, pero lo que hace es muy diferente. Muy Aunque diferente. está basado en el tema de Ino Santo y otras cosas, pero la manera, el enfoque es lo que nos cambió directamente. Sí, es lo que cambió, y allí fue... Por aquellos años también fue cuando comenzó lo de la Sociedad de los Guerreros, que recuerdo allí fuimos al gimnasio. Exactamente. Comenzó, yo creo que un año después. Un año después, sí, puede ser un año después. Justo un año después. Que tú ya habías empezado. Y entonces fue cuando tú ya habías traído a Krishna. Ah, sí. Y fue cuando nos volvimos a unir. Sí, porque hubo un tiempo que nos perdimos un pelín la pista, ¿no? Exacto, por, bueno, cosas que pasan, pero luego ya nos unimos también para... Y entonces ya tú me ofreciste entrar también con el tema de Warriors Esgrima con Krishna. Y claro, yo al ver a Krishna también me pareció que la cosa era diferente. Y entonces empezamos con las dos cosas y llevábamos las dos cosas. Que por cierto, si mucha gente supiera cómo comenzamos aquello de era la Sociedad de los Guerreros, que en un principio era Warrior Esgrima, Sí. Warrior Society, que fue simplemente viendo una chica peleando en la Black Eagle Sociedad sí, siempre lo cuento, y un poco machista, ¿no? Pero fue así de cómo va a pelear eso y nosotros, no. Eso sí. Y fuimos allí al gimnasio tuyo, ¿te acuerdas? Con Damián, Sí, con también, Damián. otro histórico. Bueno, cuando Damián y tu hermano Jorge Sí. comenzaron sus primeras peleas los dos, ¿no? Sí, ellos empezaron allí en el gimnasio y fue muy buena época, sí. La verdad es que ves cómo se fraguan amistades.
inquebrantable, ¿no? Y bueno, aparte, durante ese tiempo en que nos perdimos la pista y tal, ¿solo estuviste con Mardeni o también estuviste viendo otras cosas? Bueno, estuve, bueno, no es que estuviera mucho tiempo, pero sí que fui a entrenar una vez con Mad Mariñas, que en realidad es con ñ, Mad Mariñas, un filipino que también está en Estados Unidos, pero bueno, él viene de la rama no de Daniel Santos, lógicamente, porque es un filipino. Y bueno, vi que su sistema en realidad era de excesiva coordinación, muchísimos ejercicios de coordinación, y vi que ese no era mi camino. Y con el que se trajo a Mad Mariñas también estuve entrenando, y él también había entrenado con Advíncula. Y bueno, pues estuve entrenando lo que él hacía. En realidad no era... Los dos sistemas no terminaron de calarme mucho. Pero bueno, fue lo que vi en aquellos tiempos. Después, bueno, también llegaste a viajar a Filipinas. Sí, eso fue ya en el 2007. En el 2007. ¿Y qué te aportó aquel viaje y todo eso? Pues la verdad es que allí ver las cosas en el sitio de origen, pues puedes descubrir por qué suceden algunas cosas y por qué no, ¿no? Todo sistema surge por unas determinadas características que pueden ser del terreno, culturales, y si te las cuentan, pues bien, pero si las ves, pues te puedes dar cuenta tú de por qué surgieron así, ¿no? Y bueno, después de todo eso, bueno, ya estuvo viviendo un cambio de rumbo, de enfoque. Sí, con todo esto bueno, cuando empezamos y todo junto. Luego tuviste relación también con otros antiguos instructores que comenzaron con Felipe y eso, ¿o ya ahí cortaste completamente? En realidad no. Nosotros teníamos contacto con Justo Dieguez, que en realidad era los que íbamos a entrenar con Felipe Mercado. Y luego, cuando por circunstancias nos separamos, pues ya tuve poco contacto con él. Luego está en algún curso que justo organizaba, pero en algunos estuve en un curso que hizo con Bob Green. Que también lo llegaste a conocer y todo. Sí. Bob Green ya lo habíamos conocido también en Inglaterra. Y luego cuando vino a España, pues bien. Bob Green también era de la rama de Daniel Santos, pero es que también había estado en Filipinas. Y también había hecho... En realidad fue el primero que realizó, o sea, que organizó un curso en Inglaterra con Amner Pasa. Ah, con Amner Pasa. Claro. De hecho, Krishna entrenaba con Bob Green. Y el primer viaje que hicieron, que me parece que fue en el año 92. Sí, hay una cinta de eso, donde salen, la tengo por ahí, sí. Pues ese año fue cuando conocieron a Amner Pasa, Bob Green lo organizó el curso y Krishna ya siguió con esa rama de Warrior Supremo. Y bueno, aparte de todo, retomando otra vez lo de... ¿cómo te iba a decir? Lo de antes, lo de Felipe, lo de toda esa gente. ¿Tú piensas que podemos ser un poco críticos o no podemos ser un poco críticos? Que la forma que tienen de enseñar o de aprender, o como tú lo ves... Porque muchas veces vemos gente que pasan los años y está igual. Está igual, si no hay evolución. Está igual. Pero ¿por qué crees tú que siempre es lo mismo?
No lo sé, será por, yo qué sé, por fidelidad a su maestro, a sus raíces, o porque no miran cosas nuevas. No lo sé. ¿Tú crees que en España hay un problema con ese tipo de cosas? Un poquito la falta de búsqueda realmente de la esencia como cualquier arte marcial, ¿no? Imagino que sí, que para alguna gente pues se han quedado ahí, no han visto otras cosas. Un poco también es la fama de quien las trae, entonces no se cuestiona. Si no te cuestionas eso, no avanzas. Y te lo tienes que estar siempre cuestionando. Siempre hay que todo. cuestionar eso. Exactamente, sí. Háblanos un poco ahora, una vez que hemos visto un poco la evolución y de cómo comenzaron las artes marciales filipinas en España y un poco la evolución tuya y todo eso, un poquito en tu sistema. Bueno, En Botoan. yo lo que vi es que aquí se empezó a entrenar en seminarios y aprendimos de seminarios y clases privadas. Entonces, aunque llevábamos una línea, pues faltaba el entrenamiento. Entonces había que hacer una estructura en la que todas las técnicas, o no todas, sino lo que servía, lo que realmente funcionaba, pues había que hacer una estructura para entrenarlo. Porque uno no pelea con técnicas. De eso está claro. Entonces, yo ideé el tema de Botoan como un sistema de entrenamiento para entrenar todo aquello que yo estaba aprendiendo. Y bueno, eso como todo, pues eso es mi idea. Aquella idea mía surgió en el año 94. Y desde entonces... Desde el 94. Aquella idea me surgió en el 94, claro, porque yo estaba viendo que sí, teníamos una línea, pero yo iba a un curso y aprendía cosas, había buenas ideas ahí, pero ¿dónde las metía? ¿Cómo las entrenaba? No había nada, las podía entrenar como cosas sueltas, pero ¿eso para qué me servía? Voy a un curso, aprendo esto, lo entreno como me lo han enseñado, ¿y qué? No me sirve. O sea, no tengo una estructura que se me ponga un tío delante moviéndome y me sirve por algo, no me valía para nada. Entonces, yo pensé en que había que crear una estructura para entrenar eso, para que esas cosas que aprendía, no todas, pero las que me venían bien para entrenar una línea, había que crear esa estructura que me facilitara el poder entrenar con una persona que se movía, con una persona que me atacaba, con una persona a la que yo podía atacarle en un momento determinado. O sea, una pelea. Y con una técnica, pues eso no podía. Y con técnicas sueltas menos. Entonces, empecé a idear esa estructura, que lógicamente desde el año 94 hasta aquí, pues ha variado muchísimo, ¿no? Todo mi conocimiento de todos estos años ha venido a cambiarlo todo, ¿no? Sí. Y el enfoque que yo veía que ha venido cambiando con respecto a las cosas que yo veía y que aprendí. Ahí tienes un blog, Sí. donde se pueden ver algunos vídeos, que es Botoan TV, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el dominio? Pues es botoantv.wordpress.com. Bueno, aparte de que pueden acceder a través de la página de escrimadores.es, Exactamente. el cual también eres presidente de la Asociación Española de Escrimadores, donde estamos, pues ahí Exactamente, de la que tú eres vicepresidente y de la que fue, pues, de las primeras, si no la primera asociación de escrimadores que existió en España. Sí. Que además no quisimos poner que fuera de esgrima para no hacer una cosa de un estilo, sino de las personas. Porque escrimador no es un estilo, es una persona. Exacto. Entonces nos uníamos los escrimadores, la gente que hacíamos la esgrima. Exacto, sí. De hecho, también Bruno Cancho se unió en un tiempo con nosotros, que cuando fuimos... porque la verdad es que cuando nos invitaban a un sitio íbamos siempre. Claro. Y nosotros hemos invitado a mucha gente, pero no sé qué pasa. No, hay gente que va ahí en su feudo, hay como cuidado que no nos vean, ¿no? En esto de la historia de las artes marciales filipinas, pues conocimos el Calavera Esgrima con Bruno. Exacto. Que hemos seguido siempre en contacto porque es de mente abierta, es tradicional. Bueno, han pasado muchos, ¿no?, por España. Sí. ¿Cuántos conoces? Bueno, yo tengo un conocimiento, pero la entrevista, como es tuya,
¿cuántos sistemas conoces que han pasado por aquí, por España? Algunos se han implantado, otros no, Sí, otros están encerrados ahí en su... La verdad es que, bueno, hubo un filipino que vino con el tapado, que tampoco cuajó, porque además se fue. Sí. Que de hecho, Vicente, uno de mis estudiantes, Vicente Sánchez Campayo, estuvo un poco tiempo entrenando tapado. Y luego vino aquí a Albacete y vio lo nuestro y le gustó, y su contacto con las artes marciales filipinas no era del tema americano, sino que era de un filipino también, pero le gustó lo nuestro, ¿no? Y vamos, sistemas pues, han aparecido bastante, lo que pasa es que, pues, como dices tú, muchos no han cuajado, ¿no? Que es difícil porque hay que estar detrás batallando para darlo a conocer. Porque las artes marciales filipinas no son sistemas de mucha gente. Ni siquiera en Filipinas hay mucha gente entrenándolas. Cierto, eso sí es que se piensa todo el mundo que cuando vas a Filipinas el primero que te sale ya sabes, ¿no? Como si vienen aquí los japoneses piensan que todos tocamos la guitarra. Exactamente. Cosas así, ¿no? Que siempre lo decimos. Y bueno, dentro esto un poco del conjunto de gente que hay practicando artes marciales filipinas en España, que ahora hay más, por supuesto, y eso es bueno, que haya gente. Lo bueno sería que nos asociara, o sea, nos uniéramos, eso está claro. Sí, lo que pasa es que eso siempre es difícil. Pero si no unirnos, pues que haya buena relación entre los practicantes de que hacemos artes marciales filipinas no estaría mal. Claro. No está. Aunque cada uno luego tenemos nuestros puntos de vista. Sí, claro. Eso siempre va a existir. Y eso es lo bueno, porque mucha gente antiguamente me hablaba de unir los sistemas, que todos fueran uno, y digo, pero qué va, hombre, ¿cómo vamos a unir eso? Eso es imposible. Cada gente tenemos una manera de ver y de sentir pensar. las cosas, ¿cómo vamos a unirnos? Es imposible. Además, una buena variedad siempre es buena, ¿no? Y bueno, llegado a este punto con lo que nos has contado de Botuan, cómo se te cuajó, todo eso y tal, dime, bueno, aparte de toda la gente que haya pasado, los históricos de Hino Santos por allí, por la academia, ¿qué sistemas o con quién has entrenado de estos tan famosos también que hay? Porque tú has entrenado con muchos más famosos. Sí. Bueno, aparte de Hino Santos, Casmata, entrené con Richard Bastilo. El Richard Bastilo se fue también por la rama de 12 pares, que aunque es filipino no es de los sistemas que más me convencen, pero bueno, sigue siendo filipino. También había entrenado con Richard Bastilo, también había entrenado con Intin Karim, que es uno de los maestros de Anner Pasa, cuyo conocimiento está metido dentro del Warrior Clima, ¿no? Sí. ¿Con quién más? Pues con Simon Wells, por ejemplo, entrené en Inglaterra. En la Punti. En la Punti. La Punti original. Sí, que no es lo mismo que se está dando actualmente en Filipinas, que es el sistema viejo, y yo creo que es bastante interesante. Porque además, lo que hace interesante los sistemas no es la técnica, sino el enfoque. El enfoque, exacto. Y Simon Wells tiene muy buen enfoque. Porque también, a pesar de que el que no lo conozca no sabe lo voluminoso que está, pues tiene un enfoque guerrero. Sí. Es peleador también. Eso es importante. Sí, el enfoque, la verdad es que lo es todo. Cuando llevas enfoque, como decía un gran maestro, que las manos lo hacen todo. Exacto. Como dicen. Y bueno, ya aparte de todo esto, dentro de tu Botuan, aparte de artes marciales filipinas, creo que también haces algo de mano vacía y todo eso. Sí, en principio, dentro de Botuan yo incluía Muay Thai y Jeet Kune Do o Jung Fan. Pero actualmente, hace unos años, volví a darle una vuelta al tema y ahora Botuan es solamente de artes marciales filipinas. Entonces, le volví a dar un enfoque más urbano. Y entonces lo que hice fue dividirlo en, digamos, 3 categorías. La primera, que es el bastón o el palo, en la que también incluye espada y daga, o bueno, espada y daga, palo y cuchillo más bien. La segunda sería cuchillo contra cuchillo,
y también cuchillo contra mano vacía y cuchillo contra palo. Pero vamos, la parte, digamos, amplia y es cuchillo contra cuchillo. Y la tercera, que es mano vacía, contra mano vacía contra cuchillo y mano vacía contra palo. Dentro de la mano vacía, pues le meto también dulo, aunque sería un arma, pero es que las técnicas de mano vacía son muy parecidas. Y lo que hago es que a la gente, al entrenar así, le hago que siempre llevan un arma. Por ejemplo, las llaves. O sea, si entrenas con un dulo, luego te metes la mano al bolsillo, tienes allí las llaves y ya lo tienes. Y es como te decía antes, si me tengo que defender, intento llevar algo de ventaja sobre alguien. Otra pregunta, Paco. ¿Qué piensas tú o qué crees las cualidades o qué necesitas para ser un buen esgrimador? Hombre, pienso que lo primero que deberíamos hacer es definir qué es un esgrimador. Porque si lo tiramos a nuestro enfoque, pues un esgrimador debe no solamente practicar, sino cuestionarse lo que se está haciendo. Y debe pensar que lo que está haciendo es para pelear. Cierto, sí. Y más siendo con armas. Exactamente. Claro. Porque si no, cometemos el error de hacer un montón de cosas y al final perdemos el enfoque. ¿Cómo? Yo me acuerdo una vez que estuvimos tú y yo en un curso con Barton Richardson, también alumno de Daño Santo, que ya había cambiado su enfoque después de pelear. Ostras, sí que lo vi al principio en una cinta, dije, hostia, las cosas que hace este tío, ¿no? Que hoy en día pasa todavía. Exacto. Es más, O sea, y con sistemas de cuchillo todavía es peor. todavía es peor. Exacto. Bueno, pues el cursillo ya, este hombre ya había cambiado, ya no era lo que se veían en las cintas que él tenía. Y entonces lo primero que hizo es que alguien le pegaba un puñetazo y entonces él le hacía 20.000 gantis, un montón de cosas y terminaba metiéndose por debajo de las piernas. Y decía, claro, como este se queda aquí quieto, fijo, no hace ninguna resistencia, pues yo puedo hacer lo que quiera. Entonces, eso en realidad vino a demostrar que eso no era esgrima, ¿no? Y entonces, aquí un esgrimador tiene que tener esas cualidades, ver dentro de lo que está haciendo cuál es la realidad y para qué sirve lo que está haciendo. Claro, y dejarse de que si esto vale para coordinar, que si esto para sensibilidad, que esto para lo otro. Exactamente, es que uno tiene que hacer los ejercicios que le sirvan para desarrollar directamente lo que está haciendo. Porque muchas veces se hacen ejercicios y bueno, pues se hacen ejercicios porque están ahí o porque sirven para algo. Y aquellos que te dicen, no, si esto lo hago como complemento para coordinar o para aprender fluidez, que la pregunta que le hago a todo esgrimador, ¿fluir o sentir? Desde luego, sentir hay que sentir, porque si no lo sientes, nada sirve. Fluir dentro de tu propia técnica. Sí. También depende mucho de tu, digamos, tu manera de hacer las cosas, tu propia constitución física. Pero vamos, dentro de todo eso, dentro de cada persona que es diferente o no, hay que sentir. Hay que sentir cómo es cada uno y tal. Sí. Eso tanto el enfoque, al final lo resume todo otra vez al enfoque. Exactamente. Para qué practicas, ¿no? Es una tontería. A mí no me importa o no critico a la gente que hace un montón de técnicas. Pero tiene que saber ¿Por qué los hace? por qué las hace y qué le está desarrollando cuando las hace y para qué le sirve. O sea, uno no se puede engañar. Es el peor de todo, los engaños, el autoengaño. Ni como instructor tú no puedes engañar al otro. Es decir, mira, yo aquí te enseño 20.000 técnicas, las aprendes y ya está. Pero no digas, mañana a la calle te van a salir con un cuchillo, peor para ellos. No.
Que lo del cuchillo, yo pienso que todavía tiene más delito. El cuchillo es muy difícil de poner las cosas en práctica porque nadie se pincha, nadie se corta. Cierto, eso es así. Y bueno, háblanos, porque estás dando clases allí todas las semanas, 2 o 3 veces a la semana, aparte clases privadas y cursos y todo eso en Albacete. Un poco de tu grupo. Ahora mismo somos un grupo reducido porque después de 20 y tantos años de dar clases en un gimnasio público, pues decidí coger un local privado. Para mí es más cómodo en el sentido de que no dependo de horas ni horarios de otras clases ni nada. Y tengo el espacio para mí solo, para hacerlo simplemente a mi gusto y a mi tiempo, ¿no? Entonces el sitio es pequeño, el grupo es pequeño, pero me siento muy bien, muy a gusto en ese lugar. Desde luego, aunque sea privado, está abierto al que quiera, quiera entrenar, exactamente. Aparte aquí nos puedes decir tu teléfono para quien escuche esto y te quiera llamar. Sí, el teléfono es 630 60 47 60. Ok. Y bueno, para ir resumiendo ya todo interesante entrevista. Perdona que te corte, pero como curiosidad te voy a decir que estamos en la calle Filipinas número 20. Vamos a poner aquí un poco de aplausos o de risas. Ahí. Muy bien, pues nada, Paco, ¿cuáles son tus próximos proyectos o qué tienes en mente? ¿En qué estás enfocado ahora en cuanto a entrenamientos, en cuanto a viajar, en cuanto... Bueno, de momento es seguir más o menos en la línea en la que estoy. Estoy convirtiendo el entrenamiento en un aspecto bastante urbano, cada vez más. Y ahora lo último en lo que estoy pensando es no solamente entrenar con los palos que estábamos entrenando siempre, que son unos palos de entre 70 y 75, más bien 75, que normalmente son de distancias largas, aunque nosotros entrenamos mucho en corto con palos largos, pero también quiero entrenar con palos cortos, porque lo que hacemos en un entorno urbano, los palos que vas a llevar son cortos. Cosas que puedes utilizar como palos, como una botella, es algo corto. Una defensa extensible es corto. Y entonces vas a tener... todos los palos son cortos. Sobre todo, esto se me está ocurriendo después de estar entrenando contigo. Hostias. Sí, porque veo que el tema del palo corto tiene su y su aplicación en un entorno urbano es tremendo. Es más que un palo largo. Pues nada, Paco, muchas gracias por esta entrevista y bueno, ya sabéis todos los oyentes dónde lo podéis encontrar y muchas gracias, Paco, por venir. Nada, gracias a ti por haberme llamado y espero que sea del interés de aquellos que lo escuchen. Pronto tendremos nuevos podcasts. Hasta el próximo.